Padre Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por el cariño y el afecto con que siempre me reciben aquí. No, por favor, gracias por venir. Bueno, se acerca Navidad. ¿Qué Exactamente. celebramos en Navidad? Estamos a pocos días de celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero es 2 importante. días. Exactamente. Que es el día de la familia, del encuentro, del compartir. Y celebramos precisamente el nacimiento de Jesús. Y esto tiene su origen en unas fiestas paganas que existían en Roma, en la antigua Roma, las Saturnalias, donde se rendía honor al dios Saturno, que era el dios de las cosechas y de la agricultura, pero al mismo tiempo se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. Y en ese tiempo ocurría el solsticio de invierno, cuando el sol tardaba en aparecer y se oscurecía más pronto. Pero después estas fiestas eran fiestas de exceso de comida, de alcohol, eran verdaderas orgías. Y entonces después, como en Roma se celebraba el 25 de diciembre, el Dies Natalis Solis Invicti, es decir, el día del nacimiento del sol, en relación con el nacimiento de Apolo, que es el dios del sol y de la luz, la Iglesia vio en esto una semejanza con Jesús, que es el sol del mundo, que viene y nace para traer luz y liberar a la humanidad. Y entonces el Papa Liberio, en el año 354, decreta que la Navidad se va a celebrar el 25 de diciembre. Entonces, Jesús no nació el 25 de No, diciembre. es que en la Sagrada Escritura no aparece ningún texto donde se diga una fecha exacta que fue el nacimiento de Jesús. Por eso el Papa fue quien decretó en el siglo IV que el 25 de diciembre se celebraba la Navidad. Ok, hagamos de cuenta que sos un cronista en Belén, o cerca de Belén. Me encanta Belén. Y quiero que me cuentes, como si fueras hoy, un cronista de ese momento, cómo fue todo ese camino hasta el nacimiento del niño Jesús. Exacto. ¿De dónde? José y María estaban en Nazaret. En Nazaret. Exacto. José había nacido en Belén, pertenecía a la casta, a la dinastía davídica, porque ahí había nacido el rey David, y según las profecías, en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios tenía que ser descendiente de la línea davídica. Y entonces es cuando los romanos, el emperador decreta un censo y entonces tienen que dejar Nazaret y venirse a Belén. Y entonces es allí cuando María, que estaba embarazada... ¿Qué distancia hay? 120 kilómetros. ¿Todo en burro? Sí, exactamente, que era muy dificultoso, ¿no? Porque hoy nosotros lo vemos y nos parece algo como muy corto, pero realmente era un viaje tremendo. Exacto. Eterno. Exacto. En burro, caminando. Exacto, y más con una mujer embarazada, ¿no? Y entonces es allí cuando ¿Se sabe cuánto tardó ese viaje de Nazaret a Belén? No aparece ninguna constatación bíblica ni tampoco ningún relato histórico que diga cuántos días transcurrieron, pero sin duda que fueron varios días, ¿eh? Y bueno, llegan allí y ellos buscan un lugar de alojamiento y nadie les da el lugar. Y entonces, ¿Los conocían? Sí, claro, los conocían. ¿Sabían quién era? Pero ¿sabes que se cumple aquí algo curioso y paradójico? Porque en el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el prólogo, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿no? Esto es como un desafío a la humanidad, ¿no? Quiere vivir la felicidad, la trascendencia. Ahora viene Dios y nosotros hacemos abstracción o queremos vivir como si Dios no existiera. Es algo que se repite también en esta sociedad. Dios todavía no había llegado. Bueno, Jesús estaba en la panza de María. Exactamente. ¿No? Y entonces nace. Llegaron entonces a Belén Pedro y María embarazada. José y María llegan allí y da a luz en una posada que vendría siendo como un corral. Y es algo importante porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo saben ustedes que ese lugar es exactamente el sitio donde nació Jesús? Bueno, es importante desde el punto de vista histórico porque cuando llega el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, dice, vamos a arrasar con todas las figuras, los lugares donde se habla de cristianismo y de fe religiosa, incluso con el pueblo de Israel, es decir, arrasó con toda Jerusalén, etc. Pero dice Adriano, vamos a construir arriba de ese lugar donde iban los cristianos para recordar el nacimiento de Jesús, vamos a hacer un bosque dedicado a la figura de Adonis. Pero no desapareció el sitio, porque la gente, no obstante que estaba en el bosque, la gente iba a rezar en ese sitio.
Y entonces allí hay una constatación de que ese es el sitio donde nació Jesús y que después se construye la Basílica de la Natividad porque sabemos que con el Edicto de Milán en el año 313 Constantino da origen a la libertad religiosa y entonces Santa Elena, que era una gran devota cristiana, dice acá hay que construir una basílica y entonces le dice a su hijo Constantino que la construya. Y es así como esa basílica viene consagrada el 31 de mayo del 333 después de Cristo. Pero después hay una serie de acontecimientos, porque esto sucede en todos los lugares de la Tierra Santa, ¿no? Se levantaron templos, basílicas. Bueno, la Basílica de la Natividad es el templo cristiano más antiguo del mundo. ¿En serio? Exactamente. Es el más antiguo Es el más antiguo del mundo. Y después, bueno... Está en Belén. Exactamente. Pero después... ¿Es el templo ese famoso con la pequeña puerta? Sí, ahí lo vamos a ver. Si nos pueden y quiero que nos cuentes mostrar. por qué sí, eso. perfecto. Eso. Puedo acercarme sí, claro, aquí. parate ahí, Entonces, por favor. Vamos a ver aquí cómo, cómo... esta basílica, que era la de Constantino, bueno, después en el año 329 hubo una gran revuelta de los samaritanos en el 529 y entonces después el emperador Justiniano en el 539 levanta una nueva basílica. Pero fíjate vos cómo aquí la puerta está sellada, porque esta parte superior, ahí se puede ver ese ángulo, esa era la puerta originaria. El gran arco es... Exactamente, okay. Pero después hubo que reducir la entrada, por eso se llama la puerta de la humildad. ¿Por qué? Porque aquí entraban los genízaros, que era la élite de gendarmería del Imperio Otomano, y entonces entraban con caballos y destruían todo lo que había ahí adentro. Es una basílica muy importante y muy linda que es de cruz griega con 5 naves y con un ábside impresionante también. Debajo de ese ábside allí está el lugar donde vamos a ver que nació Jesús. Y entonces esta puerta se redujo, mide 1,20 m. Y entonces para poder ingresar a la basílica... Hay que agacharse sí o sí. A ese templo hay que agacharse sí o sí. Y yo siempre recuerdo esos versos de Miguel de Unamuno que decía, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar, la hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Claro. Si no me agranda la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Es decir, para poder entrar al lugar donde nació Jesús hay que ser muy humilde. Y la humildad, ¿qué hace? Crea puentes, la soberbia levanta muros. Y realmente para poder llegar allí, a ese lugar donde nació Jesús. Vamos a poder ver después cómo dentro de la basílica está el lugar donde efectivamente nació Jesús. En la parte del ábside ahí debajo está el sitio, pero después vemos aquí, ¿no? Fíjate que en el año 2008 el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dice, bueno, vamos a ayudar a reconstruir esta basílica, porque estaba muy deteriorada, incluso había filtraciones de agua, etc. Y entonces comienzan allí la restauración que termina en el 2018, 2019, que es muy costosa, porque eso costó más de 11 millones de euros restaurar este sitio. Bueno, vemos aquí cómo está la nave central, hay 5 naves, es una basílica de cruz griega, pero aquí cuando sucede en el año 638, el califa Omar dice, vamos a destruir este templo. Ah, no, dice, pero aquí debajo se honra el nacimiento del profeta Isa, el profeta Jesús, que los musulmanes lo respetan mucho, lo mismo que a la Virgen María. Y entonces dice, no lo vamos a destruir. Y después en el año 1009 viene el califa Al-Hakim y entonces dice, vamos a destruir esto. Ah, no, dice, pero aquí adentro había una mezquita. Entonces aquí tiene una relación con los musulmanes, no vamos a destruir. Y es así como en el año 1099 vienen los cruzados, restauran este sitio y en el año 1100 aquí viene la consagración del primer rey de Jerusalén, Balduino I. Y después vamos a ver cómo una vez que ingresamos aquí, entramos por este costado y vamos a poder bajar una escalera donde se encuentra el sitio donde nació Jesús. ¿Lo podemos ver? Antes de la basílica. Este es el lugar. Ok, antes de la basílica. Sí. Hagamos de cuenta que nos metemos en el túnel del tiempo, ¿no? Y todo eso va desapareciendo. ¿Y qué lugar era ese? ¿Qué era? ¿Un rancho? ¿Qué era? ¿Qué era un establo? ¿Qué era? Era un establo, precisamente. ¿Un establo? Exactamente, exactamente. Es un establo. Y recordemos que en el año 1852 se establece un statu quo porque dice, bueno, vamos a ver quién va a cuidar estos sitios. Y entonces allí dice, bueno, lo van a cuidar la iglesia cristiana, los franciscanos que se establecen aquí en 1347,
los ortodoxos griegos, que vos conocés muy bien porque allí Sí. en la Basílica del Santo Sepulcro están ellos, y después también los armenios ortodoxos. Son las tres religiones que custodia? tienen a cargo la administración de este lugar. Y aquí es el lugar donde uno se arrodilla y vamos a poder ver en otra slide, vamos a poder ver aquí, este es el lugar mismo donde nació Jesús. Y aparece una estrella de 14 puntas, porque hace referencia a aquello que señala el Evangelio de Mateo, que dice que son 14 las generaciones antes de llegar a Jesús, desde Abraham hasta José. Y es aquí donde siempre nos arrodillamos. Y realmente yo he visitado este sitio 23 veces, porque he viajado 23 ¿Y qué veces se siente cuando a Israel. estás arrodillado Y ahí? siempre se siente algo especial, porque uno descubre aquí el tema de la ternura y la bondad, ¿no? Porque fíjate que es un Dios que se presenta como un niño. Yo no sé por qué tanto problema de presentar el pesebre. Después vamos a hablar de eso, porque eso después lo vamos a hablar, ¿no? El tema del pesebre y las cuestiones que se han planteado este año y ya desde hace un tiempo en algunos lugares del mundo. Pero contame de ese momento, de ese nacimiento, ¿no? Es aquí donde tiene lugar el nacimiento de Jesús. Y aquí... Estaban José, María, ¿había partera, no había partera? No había Solo nadie. José y María. Estaban solos, ellos dos. Y por eso los primeros que vienen a adorar al niño, ¿quiénes son? Los pastores. Fíjate que los pastores en aquel momento eran personas parias dentro de la sociedad, porque incluso dentro de un juicio no podían ser testigos, porque venían considerados como no dignos de dar testimonio. Ahora, qué paradoja, ¿no? Primero, que a mí siempre me impresiona visitando Israel, visitando Tierra Santa, visitando Belén, que haya elegido este lugar Jesús para nacer, porque podría haber nacido en una gran urbe como Roma. Sin embargo, Claro. nace en un sitio, primero es concebido en Nazaret, que no existía en los mapas, y después nace en Belén, que era una población, digamos, pequeña y alejada del mundo, del poder, ¿no? Y los primeros que van allí son los pastores, y son los que se arrodillan y adoran al niño Dios. Y después vienen los magos, etc. Pero aquí tiene lugar el hecho trascendente, ¿no? Que Jesús se hace carne. Es decir, toma de lo nuestro, como dirás San Ireneo, toma de lo nuestro, la naturaleza humana, para darnos de lo suyo, para acercarnos a Dios y vivir esa trascendencia que necesitamos como seres humanos, ¿no? Y después, aquí a un costado, está el lugar donde se depositó el niño, el pesebre. ¿Por qué se llama pesebre? Pesebre, bueno, porque significa como un pequeño establo. Okay. Y nosotros siempre que vamos a Belén, visitamos un sitio que es la crèche. Crèche, en francés, que está dirigido por unas monjas religiosas, hijas de San Vicente de Paul, significa el pesebre. Y es allí donde están los hijos de aquellas mujeres árabes, musulmanas, que no dentro de la religión musulmana y dentro de la convivencia de esa religión, no se permite que una mujer soltera quede embarazada. Y entonces, ¿qué hacen ellas? Están embarazadas, llevan el embarazo adelante, tienen el parto y los depositan en ese lugar, la crèche, ese pesebre, donde las monjitas son las encargadas de tenerlos a cargo hasta los 11, 12 años, donde después ellos pasan a otro hogar y luego entran en el mundo laboral. Hablemos de la polémica del pesebre que se ha desatado en algunos países del mundo, ¿no? Esto es algo inconcebible. O sea, nosotros hablamos de una sociedad avanzada, etcétera, tolerante. A mí no me gusta el término tolerante, porque tolerancia viene como decir, te tengo que aguantar. Y realmente yo una vez hice un curso con un filósofo, Alfonso López Quintás, que decía que los seres humanos no estamos llamados a aguantar absolutamente nada. Estamos llamados a llevar y transfigurar las situaciones, ¿no? Y realmente digo, ¿cuál es el problema? Se presenta en el pesebre un niño. Cuando nosotros vemos un chico, que nace un niño, lo vemos inerme, lo vemos vulnerable, y además no es que trae armas, está con las manos abiertas, viene a pedir auxilio, ayuda. Eso es lo que expresa el nacimiento. Y además la ternura, porque no viene con violencia, sino viene a ser un instrumento de paz. Algunos reclamaban, en algunos lugares, en algunas ciudades, un pesebre inclusivo. Fíjate vos, eso sucedió en Bélgica, en Bruselas. Curioso, ¿no? Porque, bueno, el Parlamento Europeo tiene la sede en Estrasburgo, después las comisiones parlamentarias en Bruselas y la Secretaría General en Luxemburgo.
En Bruselas quisieron hacer, y de hecho lo han hecho, un pesebre inclusivo donde no aparecen con rostros. Ni José, Ahora, esto ni es una María, contradicción de la Navidad. bebé, Exactamente, es una contradicción de la Navidad. ¿Por qué? Y precisamente porque Jesús se hace hombre, tiene un rostro humano. Y además, dentro de la cultura griega... ¿Eso para qué lo hacían? ¿Por qué querían Porque dicen que no querían herir la sensibilidad de otras religiones. Claro. Y entonces, esto me hace acordar cómo dentro de la cultura griega existía un término aprósopos que significa sin rostro, que eran precisamente los esclavos. Y no, Jesús viene a liberarnos, no viene a esclavizarnos. Y además hay un monje Macarios del siglo IV que decía cómo los condenados a muerte eran colocados espalda contra espalda de manera tal que no se podían ver el rostro. Por lo tanto, el infierno era no ver el rostro del otro. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde tenemos que expresar también lo que somos a través del rostro. El rostro es expresión de lo que somos como seres humanos. Ahora, por eso digo, estas contradicciones, por eso felicito, en primer lugar, a grandes artistas italianos, Iva Zanicchi. Después escuché ayer a varios legisladores italianos que decían basta, che cosa volete voi fare? La nostra città e il nostro paese è cristiano, tiene raíces cristianas, no pueden decirnos que para ser inclusivos nosotros tenemos que renegar de nuestros principios. Giorgia Meloni, sí, a Giorgia Meloni? Exactamente. ¿Podemos repetirlo? Giorgia Meloni sobre esto fue saco brillante. El sombrero, dice, yo soy pesebrista. Ponelo. Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale. E invece quest'anno cambio tutto. Da quest'anno, da alberista, divento presepista. Ho deciso di fare il presepe quando non lo fa più nessuno. Ho deciso di fare il presepe quando nelle scuole dicono che non si può fare perché altrimenti offende chi crede in un'altra cultura. E proprio non me ne faccio una ragione e continuo a chiedermi: ma come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offenderti? Come fa a offenderti una famiglia che scappa per difendere quel bambino? Come fa a offenderti la mia cultura? Perché che si creda in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà. Io credo nel rispetto perché me l'ha insegnato questo simbolo. Credo nella laicità dello Stato perché me l'ha insegnato questo simbolo. Credo nella sacralità della vita perché me l'ha insegnato questo bambino che nasce. Credo nella solidarietà perché me l'ha insegnato questo simbolo. Quello che io sono è in questo simbolo. E io voglio che mia figlia lo sappia. Voglio che Ginevra sappia che il Natale non è solo regaliamoci delle cose costose e mangiamoci tutto quello che c'è. Io voglio che Ginevra sappia che nel Natale noi celebriamo questi valori. E credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe insieme a me. Quest'anno, tutti insieme, prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Excelente. Porque dice, ¿qué nos puede ofender un niño y una familia? Todos es venimos signo de de ahí. fraternidad, Todos claro. venimos de ahí, Entonces, de ese nacimiento. Dejemos ¿no? de adoptar estas ideas esnovistas, necias, estúpidas, que no tienen nada que ver con nuestra fe ni tampoco con los valores humanos, porque ya no estamos hablando de valores cristianos. Claro. Y yo creo que el pesebre, la Navidad, es también un llamado a vivir la esperanza. Por eso yo felicito al presidente de la Nación Argentina, que ya van 2 años que pone el pesebre allí a la entrada de la Casa Rosada, y que algunos decían, pero se han robado el niño. No, no se robaron el niño. El niño se pone el 24 de diciembre a la noche. Son querido. brutos, todo claro, hay que explicarle. Sí, Hicieron informe en un canal de televisión, mira vos, hasta el niño Jesús se roban adentro de la Casa Totalmente Rosada. absurdo. Y yo creo que el Navidad es también la fiesta de la esperanza, ¿no? Yo siempre destaco algo que decía Shakespeare, que decía, la esperanza es la materia prima de los sueños. Es decir, sin esperanza vos no podés soñar. Y sin sueños no hay tampoco futuro, ¿no? Hay un filósofo, Jung-Chul Han, coreano, que vive en Alemania, que enseña en Alemania, que escribió un libro que se llama El espíritu de la esperanza, donde dice cómo la esperanza significa tirarte hacia adelante, es decir, descubrir un horizonte, ¿no? Y además él luego hace una relación, porque dice, fijémonos cómo Elpis, que es la diosa de la esperanza, tiene que ver con su madre, que es Nick, la diosa de la noche. Y tiene 2 hermanos, Tártaro y Erebo, que son el dios de las tinieblas y el dios de la oscuridad. Y tiene una hermana, Eris,
que es la diosa de la discordia. En medio de todo este clima de caos, noche, oscuridad, está la esperanza. Sí. Y por eso me gusta resaltar algo que aparece en el lenguaje hebreo, tikvah, que significa cuerda. La esperanza es la cuerda que Dios te lanza cuando estás sumergido en medio del abismo y te saca a superficie. Es decir, todos necesitamos reavivar la esperanza. Y por eso, en vez de descubrir solamente lo negativo, descubramos los valores, aquello que nos permite seguir hacia adelante. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que la esperanza es patos, es decir, es pasión. Tenemos que tener esa pasión y esa fuerza, que es distinta del optimismo y del pesimismo, porque optimismo es decir, todo va a salir bien, no hay riesgo ahí. El pesimismo es todo va a salir mal, tampoco hay riesgo. En cambio, la esperanza tiene duda, desesperación, pero se lanza hacia adelante. Me gusta aquello de Antoine de Saint-Exupéry que dice, si vas a construir un barco, no busques primero hombres que puedan construirlo, árboles, madera, alguien que corte las tablas, etc., sino infunde en esos hombres que van a construir el barco la nostalgia por el mar amplio e infinito. Eso es esperanza. Contame una cosa, Manolo. ¿Qué se sabe de la vida que entre el nacimiento de Jesús y la crucifixión? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué se sabe? Bueno, ahí tenemos el tema de la vida estuvo? oculta, ¿no? ¿Dónde vivió? En Nazaret. Todo el tiempo en Nazaret. Oculta. ¿De Belén? Sí, 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 hasta que se van a comienza Nazaret. después, cuando tiene 30 años, comienza su misión pública. Pero eso es otro también misterio, ¿no? Entre el nacimiento y los 30 no se sabe, es un misterio. Exactamente. Bueno, después sabemos que a los 12 años él se perdió en el templo y le dice María a Jesús, dice, tu padre y yo te buscábamos. Y dice, ustedes no saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Y después es como que entra en un cono de sombra y allí desaparece la figura de Jesús hasta que o sea, se son muestra... 3 momentos. El nacimiento, a los 12 y a los 30. Exactamente. Hasta llegar a los 33. Exactamente. Y se Esos dice son que, los momentos. exactamente, se dice y se piensa que Jesús trabajaba con José, que no era carpintero. Exactamente, el texto griego dice tecton, que no significa carpintero, Era un sino constructor. persona, exacto, porque cerca de allí, de Nazaret, estaba la antigua capital de Galilea, que era Séforis, que era un centro donde había grandes construcciones, grandes edificaciones, y sin duda que José ¿Qué habrá era entrado una suerte de albañil o arquitecto de sí, casas? como una especie de arquitecto en aquella época, Okay. que no se estudiaba arquitectura, pero podemos decir que era el que diseñaba un edificio, ¿no? Y además eso no implica que no se dedicara al tema del trabajo de la madera, pero allí, cerca de la Basílica de la Concepción, de la Anunciación, está la casa de José. Pero creo que José también es un ejemplo de discernimiento, ¿no? Porque fíjate como el matrimonio hebreo constaba de 2 partes. Primero el Kiddushim, que era la consagración, la promesa, y después el Nisuim, que era cuando las amigas de la novia llevaban a la novia a la casa del novio donde se celebraba el contrato matrimonial. Pero en la primera parte no había convivencia. Y resulta que a José le dicen, mira, vos no estás conviviendo con María, pero tu mujer está embarazada. Es el gran misterio. Entonces allí era un gran peligro para María, porque en ese momento lo que tenía que hacer era llevarla a la puerta de la ciudad y apedrearla por parte de toda la ciudadanía. Sin embargo, él decide repudiarla en secreto. Es un atenuante, es el hombre de la discreción, es el hombre del silencio. Y hay algo que aparece allí en esa carta apostólica que escribe el Papa Francisco sobre San José, que era un gran devoto de San José. En el número 5 dice, una paternidad creativa, de riesgo, pero creativa, y decide aceptar el misterio, y este era un gran desafío, ¿no? Por eso en los momentos difíciles no debemos actuar, como se dice en italiano, agire in pancia, es decir, actuar con el estómago, el impulso, no. Tenemos que calmar las aguas, aprender a discernir para poder saber cuál opción va a ser la mejor que nos permita una realización integral. Manolo, una pequeña bendición para nuestros televidentes. No, por supuesto. Navidad es el tiempo de la familia, es el tiempo de desearnos el bien, y eso es precisamente una bendición. Y yo quiero hacer mención a aquellas personas que han perdido un ser querido. Tal vez va a haber una silla vacía en la mesa de Navidad, pero también quiero decirte que en esa mesa y en esa silla vacía, Cristo quiere nacer, con la esperanza. Por eso lo que puedo desear es que el niño Dios, con sus brazos abiertos, con sus manos extendidas, nos pueda abrazar y bendecir
para que podamos tener esa paz en el corazón y esa esperanza para ver más allá de los límites y descubrir nuevos horizontes, y que Dios nos conceda a todos los argentinos y a todos quienes están viendo este programa paz, salud, prosperidad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Por Manolo. favor. Te quiero. Gracias, yo también. Te admiro. Gracias.